Ya. Buenos días, licenciada. Buenos días. Vamos a dar inicio. Vamos a empezar ya a grabar la clase. Conforme se vayan incorporando los compañeros, pues vamos a ir dando una pequeña retroalimentación. Bueno, voy a empezar con la pregunta del millón, Vilma y Elma. Ya saben cuál es, ¿verdad? ¿Tienen una idea de cuál es la pregunta del millón que yo les hago siempre? Sí, creo que sí. Ok, ¿cómo han estado? Antes de entrar a la pregunta del millón, ¿cómo han estado? Pues bien, gracias a Dios, nada más bien saturados de tareas. Me imagino, ya estamos pues casi a mitad del ciclo. La presión empieza, pero vamos a tratar de ir avanzando y que puedan ir diluyendo de alguna manera todas las actividades, ¿verdad? Yo sé que unas son más pesadas que otras, pero igual recuerden que al final los frutos ustedes los van a disfrutar, valga la redundancia, y se los digo con propiedad. Yo había momentos en que no podía ni dormir, pasaba en modo zombie 3, 4 días sin dormir, pero las recompensas al final se ven. Así que ánimos, ánimos jóvenes. Bueno, hoy sí, vámonos a la pregunta del millón. A ver, Vilma o Elmer. La respuesta es no. No, ay señor. Es que la verdad no he tenido tiempo y le he dedicado más tiempo a las tareas. Ok, bueno, vamos a ver, esa es la respuesta que Vilma me dice a la respuesta del millón que asume ya por completo. Se han leído un poco del material, a ver si qué me dice Elmer. Y pues si no, empezamos a desmarañar todo el documento. No he leído. No ha leído nada. Pero vamos a ver, ¿qué se le viene a la mente cuando hablamos del desarrollo cognitivo en adolescencia? Algo se les ha de venir a la mente cuando hablamos de desarrollo cognitivo. ¿Qué se nos viene cuando hablamos de cognitivo? ¿Qué se viene a la mente? Hola, es como cuando un niño ya empieza a pensar de una manera diferente o empieza a ver las cosas de una forma distinta, como que entra en razón de lo que está viendo y de lo que está escuchando. Muy bien, Elma. Vilma. Yo, me imaginaba que era tal vez parte del desarrollo intelectual, cuando el niño ya empieza a pensar por sí mismo. Digamos que empieza como a sacar sus propias conclusiones de algo. Muy bien. Por ahí llevamos la idea. Miren, lo importante es que sepamos distinguir que en este proceso el niño, pues como bien lo sabemos, tiene todo un proceso de crecimiento y en su desarrollo va buscando su propia identidad, estableciendo vínculos emocionales, expresando sus sentimientos y estableciendo relaciones de todo tipo. Cuando me refiero a relaciones de todo tipo, estoy muy enfocada en lo que es la parte donde interacciona con grupo de iguales, con grupo de pares, empieza a interaccionar con niños de su misma edad, con señoritas de su misma edad, empiezan a gustarle las chicas. Igual viceversa con las señoritas, ¿verdad? Hay un momento en que empiezan a tener ese tipo de vínculos que van más allá en su proceso de desarrollo. Bien. Es importante mencionar que además de estos cambios, también experimentan un desarrollo cognitivo. Acá estamos hablando de la capacidad intelectual que tienen nuestros chiquitos.
Bueno, yo digo chiquitos porque van creciendo, van madurando con el paso del tiempo, van aprendiendo cómo es el mundo y poco a poco se van construyendo una imagen de sí mismos. Como bien sabemos, el tránsito de la infancia a la adolescencia no es nada fácil. Y es aquí donde se producen muchos de los cambios más importantes que van a marcar la personalidad del joven. Ya llámese señorita o llámese caballero. Entonces aquí es la etapa donde muchos dicen, no, la adolescencia es la etapa más conflictiva que puede tener una persona. Pero eso va a depender del tipo de personalidad, el tipo de temperamento que la persona tenga. E igual forma va a incidir los valores, la comunicación y el tipo de relación que existe entre los padres para que un joven pase esta etapa de una manera bastante tranquila. Hay quienes ni siquiera tienen problemas con sus hijos adolescentes y dicen, no, mi hijo, yo no tengo mayor problema con mi hijo. Y es por eso, porque han encontrado un punto donde se conversa con los hijos. En muchas ocasiones, ¿cuál es el pleito o cuáles son las situaciones que nos generan conflictos con los adolescentes? A ver, ¿quiénes tienen hijos o sobrinos o tienen alguna amiga que tenga ya hijos y que puedan mencionar cuáles son aquellos puntos donde le genera conflicto? Muchas veces. A veces lo que pasa es que los adolescentes tienden como a querer tomar, digamos, libertad de salir para todos lados, entonces a cualquier hora, ¿verdad? Y eso es lo que a muchos padres no les parece. Ok, ese es uno de los principales aspectos donde se dan los conflictos, el querer salir. Y muchos adolescentes confunden la parte de libertad con libertinaje. Pero es donde se debe de hablar. Miren, si a nosotros nos van inculcando y nos van fomentando que si nosotros cometemos cada acción tiene una consecuencia, sea positiva o sea negativa, de la cual debemos asumir una responsabilidad. Pero ¿qué sucede en nuestra sociedad actual? Muchas veces cuando el niño o el adolescente hace algo, primero lo que viene es el golpe. Y no preguntamos por qué están pasando las cosas. O simplemente en algunos casos, muchos padres descargan el nivel de frustración, la ira con los hijos. Le pasó algo malo en el trabajo, se discutió con su pareja y le pasa factura al niño o al adolescente. Entonces el niño va creciendo con ese patrón de conducta. Ay, como viene de mala, se viene a desquitar conmigo. Entonces, ¿mejor qué hago? Me voy para la calle. Allá soy más tranquilo, allá nadie me dice nada, allá nadie me pega, nadie me molesta. Eso es lo que muchos jóvenes piensan, entre comillas. Y si a esto le sumamos que encuentren el buen amigo o la buena amiga, entre comillas, y que le digan, no, hombre, que te valga, no le hagas caso, como ella ya vivió, no quiere que vos vivas. Eso es una frase común que se escucha entre adolescentes. Ah, como ella está amargada, quiere que vos seas amargada. No, hombre, déjala, que te valga. Y entonces, entran allí una serie de elementos que van afectando el razonamiento o el juicio moral que este niño o esta niña pueda tener en su proceso de formación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo siempre le pregunto a los padres cuándo fue la última vez que se sentaron y hablaron con sus hijos. Se han percatado que cuando estamos de pie y estamos hablando con un niño entre 7 y 8 años, usualmente ellos, para vernos a los ojos a nosotros, tienen que levantar la vista y nosotros tenemos que bajar la mirada para verlos. Pero una de las tácticas que funciona para hablar con niños o con adolescentes es cuando nos sentamos a la par de ellos y quedamos al mismo nivel, de frente a frente, la mirada en el mismo ángulo. Ninguno tiene que subir mirada o bajar mirada. Entonces, es muy importante hacerles saber que somos empáticos con ellos. Muchos se sienten desolados y miren, empiezan a generar diferentes patrones conductuales que les van afectando. Hay quienes desarrollan manías. Por ejemplo,
Cuando se sienten demasiado frustrados o se sienten desolados, miren, empiezan a generar manías como comerse los pellejitos de las uñas. Y eso es malísimo, porque aparte de ser un mal hábito, pues poco a poco se van dañando la piel. Entonces tenemos que ver cómo se va dando ese desarrollo cognitivo, y de este debe ser de una manera positiva, no negativa. Recordemos que tienen la capacidad intelectual en un proceso de formación, y que conforme van creciendo van madurando con el paso del tiempo. Van aprendiendo cómo es el mundo y poco a poco se van construyendo una imagen. Entonces ese periodo es cada vez más complejo debido a las incesantes exigencias que marca la sociedad. Más habilidades sociales, más destreza física y intelectual, y una mayor adaptación a los cambios que hay que afrontar individualmente. Si durante la infancia la educación que le han proporcionado a la familia y en la escuela no ha ido encaminada a fomentar habilidades, el adolescente puede tener problemas de adaptación considerables. Es lo que estoy mencionando. Entonces, si yo no le enseño a mi niño o a mi adolescente a que saque todas esas habilidades, todos esos recursos que él tiene y que puede explotar al máximo, se va a encontrar en problemas de adaptación en cuanto a su entorno. Muchas veces no les ha pasado a ustedes que están haciendo una actividad y dicen, no, es que yo no puedo. ¿Y ya lo intentó? ¿Cuántas veces lo intentó? Y dice, no, es que yo no puedo. Y se frustran. Y les voy a comentar una anécdota que me acaba de pasar a mí recién. El martes estaba generando un parcial en plataforma, en Moodle, y hubo un momento en que me quedé, bueno, ¿y ahora cómo lo califico? Entonces me frustré porque no le encontraba la respuesta, no sabía cómo calificarlo. Empecé a preguntar y nadie me daba respuesta. Y hubo un momento en que me sentí frustrada y borré todo lo que había hecho. Lo borré, lo eliminé y lo quité de plataforma. Y fue un modo de frustración, y decía, pero si yo lo hice todo bien, ¿por qué no funciona? Entonces estaba martillándome, mi razonamiento estaba, pero si seguí todos los pasos, ¿por qué no funcionó? Hasta las 10 de la noche del día martes, alguien me dijo, todo lo has hecho bien, lo que sucede es que tú eres el docente, por ende te va a salir la evaluación porque no te puedes autoevaluar. Hasta que alguien me hizo pensar un poquito más, porque yo me enfrasqué en por qué no sale, el por qué, pero no me puse y no me detuve a decir, bueno, algo más hay por acá. Y estaba clara que había algo más, pero mi parte de lógica, mi parte de razonamiento estaba bloqueada. Entonces, cuando esta persona me explicó esa parte, mandé una prueba piloto para los estudiantes. Y obviamente, al mandárselos a ellos, me aparecieron todas las respuestas. ¿Por qué? Porque en mi categoría de tutor o de docente, yo no podía calificarme a mí mismo. Entonces, muchas veces eso nos suele pasar en cuanto a capacidades. Cuando nosotros nos sentimos bloqueados en cuanto a una temática, siempre les recomiendo en este caso, es importante que le lean a alguien más. Por ejemplo, están haciendo un ensayo y se dice, yo siento que le falta algo, pero no estoy seguro. Léanlo para otra persona y esa persona va a encontrar algunas discrepancias al momento de que ustedes estén hablando, o viceversa, te puede decir, hey, está excelente. Entonces, son algunos aspectos de maduración cognitiva los que estoy mencionando en este momento. Es importante también hablar de que hay que fomentar esas habilidades. Miren, la personalidad del adolescente, jóvenes, acá entran en juego muchos aspectos. Sus sentimientos son contradictorios. Mantienen conflictos de dependencia e independencia. Tengo que pedirle permiso a mi papá, pero no, yo ya soy un adulto y yo ya me puedo mover. Tienen necesidad de pertenecer a un grupo, pero por otro lado también demanda aislamiento y soledad para encontrar su propia identidad. Muchas veces nos suele pasar, queremos estar con nuestros amigos, pero otras veces no queremos estar con nadie. En cuanto a la búsqueda de la identidad sexual, moral y religiosa,
eh, búsqueda de la autonomía y de su propio yo. ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que busco? ¿Quiero sobresalir? ¿Quiero ser el mejor de la clase? ¿Quiero ser el mejor de la familia? ¿Quiero ser el primero en graduarme en mi familia? Si nadie se ha graduado, pues yo voy a ser el primero. En cuanto a las emociones, miren, acá sus emociones pues dificultan muchas veces expresar sus sentimientos. Los adolescentes en su mayoría no saben expresar lo que están sintiendo. Presentan con frecuencia altibajos emocionales. Y tenemos que tener cuidado en esta faceta que todos los adolescentes lo pasan. Llámese rebelde, llámese tranquilo, el que no se mete con nadie. Hay que tener cuidado en estos altos y bajos emocionales. La necesidad de autoestima, reconocimiento y aceptación. Eso es uno de los mayores conflictos que se dan en la adolescencia. Esa necesidad de reconocerse, la autoestima, la valía. Miren, ¿saben cuál es el mayor problema que muchos adolescentes tienen? El complejo. Resulta de que nuestra sociedad tiene estereotipos en cuanto a belleza, en cuanto a cuerpos. Si una señorita es gordita, rellenita, chaparrita, la aceptación no es la igual que va a tener una señorita que tiene un buen cuerpo. Entonces, de alguna manera, el autoestima se ve flagelada, se ve detentada la autoestima de muchos adolescentes. Yo he escuchado señoritas muy bonitas y dicen, ay, yo soy una tabla por no tener tamaño busto, por no tener pompis bastante grandes, pero tienen cuerpos bonitos. Pero como entran ahí los estereotipos que nos vende nuestra sociedad, entonces ahí es donde se ven afectadas esas emociones, cuando no se reconocen a sí mismos por lo que son y por lo que tienen. Entonces aparece la famosa inseguridad. Se sienten inseguras de sí mismas. También aflorecen sentimientos de soledad, vergüenza y de culpabilidad. Y acá hay que tener mucho cuidado porque cuando se encuentra una mezcla de todos esos altibajos, baja autoestima, sentimientos de soledad, vergüenza y culpa, y que muchas veces los mismos grupos de iguales o pares lo hacen sentir, las señoritas caen en un juego donde es que empiezan a buscar relaciones de pareja, donde entra el juego de que, todas mis amigas tienen novio, pues yo también tengo que tener novio, ¿no? Y si no tienen novio, porque está fuera de moda. O sea, muchos ven el noviazgo como una moda. Ven el hecho de tener relaciones con alguien como algo de valía. Y es ahí donde se da la inmadurez a nivel cognitivo. Porque, como sabemos, el hecho de encontrar una pareja, el hecho de establecernos afectivamente, va un poco más allá, lleva implícito aspectos como responsabilidad, la aceptación, buena autoestima. Bueno, ustedes mejor que nadie saben esa parte. Pero, ¿qué sucede con nuestros jóvenes? Y si a esto le sumamos la inadecuada comunicación entre familia, entre papá, mamá, entre la hermana mayor, o sea, y para colmo yo soy la mayor y no tengo a quién preguntarle, entonces es importante mencionar ese tipo de aspectos, porque de alguna manera pues van incidiendo. En cuanto al desarrollo cognitivo, el joven ha completado su desarrollo y se presentan algunas características. El adolescente es capaz de elaborar un pensamiento abstracto y mantener una actitud crítica y reflexiva ante el mundo y las experiencias vividas. Acá el pensamiento es simbólico, no es su fuerte y utiliza como etapas que voy a mencionar más adelante. Tienen una imaginación desbordante y tienden a la parte de la ensoñación. Sus pensamientos se centran en todo aquello que desee y no tiene. Yo quiero unos zapatos de marca porque fulano los anda y se le ven bien cool. La capacidad memorística está ligada a sus emociones. Recuerda y aprende lo que le interese y sobre todo le motiva. Puede comprender conceptos muy abstractos, artísticos, metafísicos y filosóficos. La resolución de problemas cada vez está más desarrollada. Utiliza la experiencia previa para buscar jóvenes soluciones, aunque a nivel escolar esta habilidad la utiliza a la perfección. A nivel emocional no siempre es capaz de resolver sus propios conflictos.
Y recordemos que para los conflictos que un niño o un adolescente tiene, para nosotros que ya pasamos esa etapa, son algo insignificante, pero el hecho que para muchos de nosotros se vuelvan insignificantes no quiere decir que para el adolescente sean insignificantes. Entonces es importante valorar este tipo de aspectos. En el material ustedes van a encontrar esta parte donde se habla. No solo se ven diferentes, los niños menores también piensan y hablan de forma diferente. Su velocidad de procesamiento de información continúa en aumento y no de manera tan espectacular como en la tercera infancia. Entonces vemos acá donde entra nuestro autor Jean Piaget, que habla o considera más que todo como el más alto nivel del desarrollo cognitivo, y estamos hablando de las operaciones formales. Cuando los jóvenes desarrollan una capacidad de pensamiento, y a este pensamiento nosotros lo conocemos como abstracto. Ese desarrollo que en lo general ocurre aproximadamente a los 11 años de edad, proporciona una manera nueva y más flexible de manipular la información. Entonces, vemos que los jóvenes pueden comprender el tiempo histórico y el espacio extraterreno. Pueden utilizar símbolos para representar símbolos. Por ejemplo, donde la letra X representa un número desconocido. Esto ya en cuanto a matemática. Las letras tienen un valor diferente a lo que nosotros vamos conociendo. Al igual que en el mismo material nos habla sobre Nelson Mandela, las personas en la etapa de las operaciones formales pueden integrar y pueden ir aprendiendo en el pasado con los desafíos del presente y hacer planes hacia el futuro. Entonces es acá lo que yo les mencionaba. Aprendemos a través de la parte del ensayo y el error. ¿Hay dudas o comentarios hasta el momento, jóvenes? Bienvenidos a los que se nos van integrando. De mi parte no, licenciada. Ok, Guillermo o Nubia, ¿algún comentario? No, ninguno, Lick. Ninguna duda por el momento, Lick. Ok, cuando empezamos a hablar de la evolución de los estadios, vemos acá, la primera etapa es la etapa sensoromotriz. Acá el niño empieza a observar, empieza a tocar y escuchar y todo se lo quiere llevar a la boca. Acá el niño empieza a reconocer su entorno a través de su boca y es bien complejo, ¿verdad? Porque nosotros como adultos estamos luchando para que deje de llevarse las cosas hacia la boca. Y entramos en conflicto con el niño porque ahí estamos. No se lo meta. Deje de estarse metiendo las cosas en la boca. Entonces empezamos a pelear con los niños porque no queremos que se estén llevando los objetos a la boca. En cuanto a la segunda etapa, que es la preoperacional, acá, pues, como ven en la figura, los niños amplian lo que es su lenguaje. Hacen mayor uso de palabras. Acá vemos que su pensamiento comienza a adquirirse paulatinamente y van realizando operaciones lógicas. El niño de este estadio ya es capaz de aplicar operaciones mentales a los objetos, tales como la clasificación. Aprendió a agrupar objetos según su criterio o por un orden correlativo que el niño pueda llevar para ejecutar acciones. Sabe identificar lo que es un cuadrado, lo que es un círculo, lo que es un triángulo. También sabe identificar los colores. Entonces estamos viendo que las operaciones lógicas se van anteponiendo a las posibles alteraciones perceptivas precedentes que pueda tener el niño. También, a pesar del gran avance que supone este estadio cognitivo, la principal deficiencia viene a ser la dificultad de adecuar su razonamiento al razonamiento hipotético deductivo
típico. Entonces estamos hablando del conocimiento científico. Acá pues el niño también identifica símbolos con objetos reales. Por ejemplo, el sol, la luna, las estrellas, eh, el mar, el agua, lo asocia con los ríos y así sucesivamente. En el tercer estadio encontramos lo que son las operaciones concretas formales. Aquí ya estamos hablando de 7 a 11 años. Coinciden generalmente con el paso de la infancia a la adolescencia. El pensamiento se hace formal. Esto quiere decir que el adolescente puede comenzar a prescindir de lo real, de lo directamente percibido para emprender sus razonamientos desde el mundo y sus ideas, donde el mundo de lo posible hasta ahora es lo que conoce. En cuanto a la parte de la cognición, adolescente y adulta, el mundo real pasa a no ser más que una porción de lo posible. Acá la imaginación de muchos niños empieza a quedarse un poco más quieta. Dejan de utilizar la imaginación. Empieza ya a la parte de la maduración que cada uno va teniendo. Recordemos que ese es un proceso que se va dando independientemente y en cada ser humano es totalmente diferente. Entonces es importante hablar de este tipo de razonamiento que difiere cualitativamente del empleo hasta ahora. En el estadio anterior, el niño ya es capaz de tener un pensamiento lógico, pero atado al mundo percibido, el mundo real. En cuanto al razonamiento empírico e inductivo, el adolescente se libera de esas ataduras. Su razonamiento hipotético deductivo, propio de estadios anteriores, en estas características, junto a la posibilidad del uso y de la manifestación de las nuevas leyes, empieza la combinación del adolescente de unas potentes armas para emitir juicios correctos acerca de los diferentes fenómenos que se le están presentando. Acá nosotros es la parte donde se dice que ya no se le puede mentir a los niños en cuanto a las dificultades que se están presentando en el hogar. Me decía una paciente que ella toda la vida, ella es madre soltera, pero ella todo el tiempo le hizo creer a su hijo de que su papá le mandaba cosas, que su papá siempre estaba pendiente de él. ¿Y qué pasó un día? El niño empezó a crecer. La lógica de él empezó a sospechar de que papá realmente no era el que le estaba mandando cosas, sino que era mamá poniéndole una figura paterna a él. ¿Y qué sucedió? Hubo un momento en que el niño se lo expresó y le dijo: mamá, ya no te sacrifiques tanto, yo sé que a mi papá yo no le intereso, así que deja de justificar y venderme una imagen de un padre que no tengo. Esa mujer se sintió colapsada y empezó a llorar porque ella me dice: mi hijo cree que soy una mentirosa, mi hijo cree que yo lo estaba engañando. Entonces yo le decía a ella: mira, no le vendas una imagen de alguien ausente en su vida. Pero yo no tuve papá y estoy repitiendo la historia. Miren, muchas veces las cosas pasan por algo en esta vida. Yo no estoy a favor de que la familia se desintegre o que estén unidas, pero un hijo no puede atar una relación de pareja, o mucho menos un hombre o una mujer deben de estar sometidos a malos tratos con tal de mantener la figura de ambos padres dentro de la familia. Muchas veces no nos percatamos y al estar en ese devenir, tú jalas, yo jalo por mi lado, les estamos haciendo mayor daño a los niños y a los adolescentes, porque llegan a un punto de creer que eso es una relación de pareja. Los pleitos, los conflictos, te agredí, me perdonaste, te volví a agredir, o sea, llegan a un punto y consideran que es normal el vivir como perros y gatos en una relación de pareja. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a lo que estamos ofreciendo a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Nadie tiene derecho a estar sufriendo en una relación. Mire, que me va a decir: no, pero que él o ella es la proveedora de la comida. Pero no todo eso es en la vida. Hay cosas más importantes también.
Es una responsabilidad de ambos llevar comida al hogar, no solo de uno. Si la pareja no estudia, no se prepara, tiene que ver qué hace. Pero no se pueden atar a una persona solo porque es el sostén de la casa. Ese es uno de los peores errores que se cometen en nuestra sociedad. Y es parte de los patrones conductuales que estamos transfiriendo a nuestros jóvenes. O sea, hay que tener mucho, pero mucho cuidado en cuanto a eso. Ahora bien, en cuanto a la etapa de las operaciones formales, vemos acá que el adolescente puede comenzar a prescindir de lo real, directamente percibido y emprender su razonamiento desde el mundo de las ideas. Recordemos que nos volvemos seres pensantes. De esta posibilidad, ya no son hipótesis, se aplica ahora las adquisiciones nuevas del razonamiento del adolescente. Ya el adolescente empieza a interactuar con otro grupo de iguales y cada vez va enriqueciendo más su parte lógica, su parte hipotética, ya no se queda en será, sino que ya va concretizando de alguna manera y va operacionando ya todas estas etapas. Entonces el adolescente se liberará de esas ataduras, su razonamiento hipotético deductivo propio de la ciencia actual va a quedar relegada en un segundo plano de la parte empírica inductiva. Entonces, estas características van a generar una posibilidad y una manifestación de leyes de la combinatoria, donde el adolescente va a cambiar y emitir sus juicios correctos acerca de los diferentes fenómenos o situaciones que se le vayan presentando en su proceso de día a día. Entonces, vemos que de repente los jóvenes hacen sus propias conjeturas. Tienen ideas diferentes a las que muchas veces los adultos podemos ya tener. ¿Dudas o comentarios? ¿Dudas o comentarios, jóvenes? No, ninguna. A ver, ¿quién me puede ayudar a leer esta diapositiva? Está bien, la leeré yo. Ok. Desarrollan la capacidad del pensamiento abstracto. Manipula la información nueva y la hace más flexible. No se limita al aquí y ahora. Comprende el tiempo histórico y el espacio extraterreno. Utiliza símbolos para representar símbolos. Aprecia las metáforas y alegorías. Encuentra significados más profundos en la literatura. Piensa en lo que podría ser, no solo de lo que es. Imagina posibilidades. Somete a pruebas las hipótesis. Ok, gracias. Bueno, como bien lo sabemos, las etapas de las operaciones formales es la última de las propuestas por Jean Piaget. En su teoría del desarrollo cognitivo, este estadio, o mejor dicho, en este estadio, los adolescentes presentan una mejor capacidad de abstracción. Su pensamiento es más científico y hay una mayor o una mejor capacidad para resolver problemas hipotéticos. Esta etapa de las operaciones formales es la última de las 4 etapas planteadas por el psicólogo suizo Jean Piaget. El pensamiento operacional formal se manifiesta a partir de los 11 a 12 años, abarcando hasta la edad adulta. Va caracterizando por el hecho de que los niños ya casi adolescentes tienen una visión más abstracta y en su uso más lógico del pensamiento. Pueden pensar acerca de conceptos teóricos. Es durante esta etapa de jóvenes en que el individuo puede manejar el pensamiento hipotético deductivo, tan característico del método científico. El niño ya no está encadenado a los objetos físicos reales para poder llegar a conclusiones, sino que ahora puede pensar sobre situaciones hipotéticas, imaginándose todo tipo de escenarios sin necesidad de tener una representación gráfica o palpable de los mismos. Y es así que el adolescente podrá razonar sobre problemas más complejos.
Las características de esta etapa de desarrollo, como ya hemos comentado, tiene sus inicios entre los 11 y 12 años y dura hasta la superación de la adolescencia. Pero las características que presenta es el razonamiento hipotético deductivo, la resolución de problemas, el pensamiento abstracto, la diferencia entre las operaciones concretas y las formales. Es posible ver hasta un punto si un niño se encuentra en la etapa de las operaciones concretas o en la etapa de las operaciones formales, cuando le podemos preguntar. Un ejemplo, si Ana es más alta que su amiga Luisa y Luisa es más alta que su amiga Carmen, ¿quién de todas ellas es más alta? A ver, joven. Si Ana es más alta que su amiga Luisa y Luisa es más alta que su amiga Carmen, ¿quién de todas ellas es más alta? ¿Quién es más alta? A ver, ¿quién me ayuda? Vuelva a repetir. Si Ana es más alta que su amiga Luisa y Luisa es más alta que su amiga Carmen, ¿quién de todas ellas es más alta? Luisa. ¿Segura? Porque dijo, sí, Ana es más alta que su amiga Luisa, dijo, ¿verdad o no? Ajá. Ah, Ana. Ya les metí gola, ay, ya los encontré en etapa, ya, por acá me están respondiendo. Quiero ver quién me dijo Ana. Nubia me dice Ana, correcto. Ya ven, aquí tienen para agarrar a sus alumnos en curva. Los niños que se encuentran en etapa de las operaciones concretas necesitan algún tipo de soporte visual para poder comprender este ejercicio, pero nosotros no. Con este dibujo, muñecos que representan a Ana, a Luis y a Carmen, y así poder averiguar quién es más alta de las tres. Además, nuestro autor Jean Piaget habla que los niños en estas edades no tienen problemas para ordenar objetos en función de características, por ejemplo, longitud, el tamaño, el peso o el número. Recuérdense que esta parte nos la enseñan en preparatoria, en kinder, cuando nos dicen, ponga cuál es el más alto, cuál es el más pequeño, cuál es el más ancho, cuál es el más delgado, cuál es el que está más lejos, cuál es el que está más cerca. Entonces, vamos viendo que se nos ha ido de alguna manera condicionando para que nosotros podamos trabajar en estas etapas. Pero ya en la etapa formal concreta, ya no necesitamos una representación gráfica de algo para poder decir, no, ella es más alta que fulana, ella es más pequeña que mengana. O sea, ya no necesitamos eso, ya simplemente estamos utilizando nuestra lógica común. Entonces, esto no sucede en niños mayores y adolescentes, ya que se encuentran en la etapa de las operaciones formales. Si le preguntan quién es la más alta de las tres en esta etapa, pues sin necesidad de ver una figura, pues vamos a dar la respuesta correcta. Y así sucesivamente, pues se nos van presentando las diferentes etapas. En cuanto a razonamiento hipotético deductivo, pues acá ya podemos apreciar y se considera toda hipótesis que puede imaginar y examina una para declinar aquellas que son falsas y le permite llegar a la verdadera. ¿Qué produce el razonamiento formal entonces? Piaget lo atribuía principalmente a una combinación de maduración del cerebro y a la expansión de las oportunidades ambientales y estos pues son esenciales para que se puedan alcanzar con la estimulación ambiental apropiada. Entonces, muchas veces necesitamos estimular a nuestros niños y a nuestros adolescentes en cuanto a los procesos para que estos tengan una maduración y puedan alcanzar el razonamiento hipotético deductivo. Acá se nos presentan tareas, vemos las ilustraciones y el ejemplo. Conservación de un número donde hay más monedas. Automáticamente pues estamos en la parte gráfica y empezamos a contar derecha a izquierda y así sucesivamente. Lo que mencionaba de largo, corto, redondo, aquí aparecen los diferentes ejemplos.
A ver, ¿quién me lee esta presentación? A ver, Hola, ok, yo le ayudo. ok, vamos, Elmer. La investigación neopiagetiana sugiere que los procesos de pensamiento en la adolescencia son más flexibles y variados. El tipo de pensamiento que emplean los jóvenes está más vinculado con aquello en lo que piensan, al igual que con el contexto del problema y los tipos de información y pensamiento que se consideraban importantes en una cultura. La teoría no considera adecuada los avances cognitivos tales como las ganancias en capacidad de procesamiento de información, acumulación del conocimiento y pericia en campos específicos, y el papel de la metacognición, qué es lo que aprendí, cómo lo aprendí y para qué me va a servir. La conciencia y vigilancia de los propios procesos y estrategias mentales. Gracias, Elmer. Miren qué importante es esto, hablar de la etapa de la metacognición. Y es algo que muchas veces nosotros hacemos, a veces sin querer. ¿Por qué voy a aprender algo? O de repente ni tengo idea ni cómo lo aprendí, pero ahora me está sirviendo, me está funcionando. Entonces, cada etapa lleva un proceso en cuanto al pensamiento. Pues va a variar en cada uno de nosotros. Recordemos que cada uno de nosotros es un mundo especial, un mundo totalmente diferente y que la forma como yo pueda pensar no va a ser la misma en la que pueda pensar mi compañera. Pero muchas veces suele pasar que estamos en sintonía en cuanto a una temática y es por eso que muchas veces nos identificamos con algunos compañeros cuando una dice algo pero la otra termina la idea. Y otras veces decimos, estás pensando lo mismo que yo. Entonces es ahí donde encontramos ciertas afinidades, pero va a depender del nivel de maduración que cada uno de nosotros posee en sus procesos formativos. Avanzamos. A ver, ¿quién me ayuda con esta presentación? Por favor. A ver. Yo la leeré. Ok, gracias, Guillermo. Elkin. Características inmaduras del pensamiento adolescente. Tal comportamiento se deriva de los intentos inexpertos de los adolescentes para utilizar el pensamiento de las operaciones formales. Esta nueva manera de pensar que fundamenta, transforma el modo en que se ven a sí mismos y a su mundo, es tan poco familiar como la nueva forma de sus cuerpos a veces se sienten igualmente incómodos utilizándolo. A medida que ponen a prueba sus nuevas habilidades, es posible que en ocasiones se tropiecen, como un lactante que está aprendiendo a caminar. Características: idealismo y tendencia a la crítica. 2. Tendencia a discutir. 3. Indicción. 4. Aparente hipocresía. 5. Autoconciencia. 6. Suposición de singularidad e invulnerabilidad. Ok, gracias, Guillermo. Bueno, como bien sabemos, Elkin nos habla que la adolescencia es un espacio temido por los padres. Lo mencionaba al inicio, muchos le temen a este aspecto, pero hay que ver y que hay soluciones para todo ese tipo de situaciones. La adolescencia, según Elkin, se caracteriza por un tipo de pensamiento egocentrista y por el inicio del pensamiento crítico. Todos hemos pasado por estas etapas. Nadie se las pudo haber saltado. En un punto dado de nuestra vida, nos hemos creído el centro de la atención. Este fenómeno se suele dar
cuando son hijos únicos también o cuando es sobrino único. Toda la atención se centra en el niño. Igualmente el niño piensa que todo lo que hace es para llamar la atención de los mayores. Entonces su pensamiento es, si yo hago tal cosa voy a tener esta respuesta hacia mi persona. Y entonces también da paso al inicio del pensamiento crítico. En este periodo, el puente que se construye entre el niño y el adulto está repleto de emociones contradictorias. En la más tierna infancia, las figuras de referencia son los padres y en ellos reside para el niño el criterio de la verdad y de la realidad. Cuando hay un padre o una figura de los padres ausentes y existen vínculos o se generan vínculos cercanos con tías, tíos, abuelos, primos, entonces para el niño los criterios de verdad la va a tener esa persona con la que está generando sus vínculos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se le miente a un niño. Recordemos que para ellos todo lo que dice el adulto es la verdad, porque lo ven como su referente. Sin embargo, al llegar a la adolescencia, todo parece cambiar. La referencia que hasta ahora eran los progenitores, los tíos, los primos, pasa a desempeñar por los amigos o por los iguales. Entonces, acá aparecen las decisiones, se toman más con base a lo que los amigos hacen, dicen o piensan. Y es ahí donde resulta la típica frase que dicen algunas madres, algunos padres. Si fulano se va a tirar del puente, vos también te vas a tirar. Yo creo que esa frase la han escuchado muchas veces algunos de ustedes. Evidentemente, el criterio de un adolescente no es siempre el más acertado, de manera especial porque tiene poca experiencia en la cual debe apoyarse. No obstante, jóvenes, es preciso respetar y gestionar con inteligencia este proceso en el que el niño que crece empieza a defender su autonomía, su valía. Y ese es los problemas que tienen los adolescentes cuando están en busca de su propia autonomía, de su propia identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero yo? Y muchas veces tienden a hacerlo de manera rebelde. Muchas veces se meten en cada lío. Entonces ponen a prueba diferentes referentes. Entonces la adolescencia, según Elkin, se basa sobre todo en una serie de características propias de esta etapa que no se dañan a otras. Entonces, este psicólogo explica que durante la adolescencia los jóvenes tienen una cierta tendencia a ignorar las advertencias de aquellos que les quieren proteger, entendiendo que deben explorar más allá de los límites que hasta ahora les han marcado. En el fondo, pues residía la necesidad de encontrar y definir una identidad propia. Entonces, es muy importante hablar de esto. Ahora bien, cuando hablamos de la hipocresía aparente, los adolescentes tienen una necesidad continua. Tienen una necesidad continua de expresar sus ideas, lo que les inquieta, lo que les perturba. El problema es cuando no son capaces de calcular el precio que les puede costar mantener un determinado ideal en un momento preciso. Igual que se pueden sentir confundidos a la hora de elegir la mejor manera de hacerlo. En este sentido, empiezan a darse cuenta de que sus intereses muchas veces no van caminando por el mismo sendero que los valores que defienden. Es acá donde no entra en congruencia lo que dicen con lo que hacen. Y ahí está el adulto señalándole y marcándole lo que está haciendo. Y eso genera una serie de conflictos, ya que muchas veces, en vez de comunicarnos, los estamos criticando. En vez de apoyarles, les estamos señalando. Aún a nosotros de adultos no nos gusta que nos señalen nuestros errores. No nos gusta. Pero ¿qué hacemos nosotros? Señalamos al adolescente y le sacamos todos los errores habidos y posibles. Pero no, muchas veces no nos sentamos, no lo escuchamos. Lo que para él puede ser una piedra enorme, para nosotros puede ser una piedrita. Entonces, hay que saber escuchar activamente a los adolescentes,
Muchas veces ellos creen que ni les prestamos atención, pero se puede implementar un recurso que nos va a ayudar a entender o a comprender mejor a nuestros estudiantes. Por ejemplo, de repente llega, mira, quiero contarte algo, pero estamos afanados haciendo actividades de casa. Yo les recomiendo que cuando un adolescente se abra con ustedes, mire, tómese 5 minutos, deje de hacer lo que está haciendo. Porque puede ser muy importante, miren, a veces pueden ser bobadas las que quieren decir, pero todo en un momento dado necesitamos que nos escuchen. Todos en algún momento necesitamos ser escuchados y es parte de los derechos humanos que cada uno de nosotros tiene. Pero ¿qué sucede? Muchas veces le decimos, mira, ahorita estoy ocupada, ya venís con tu bayuncada. Entonces, si no se abren con nosotros los adultos, ¿con quién más lo van a hacer? Entonces, no demos pie a que aparezcan los buenos amigos o las buenas amigas, entre comillas. Si usted tiene un sobrino, o tiene un hijo, o tiene un hermano menor, adolescente, y que llegue y quiera expresarle algo, tómese 5 minutos. Créame, esos 5 minutos pueden ser muy valiosos y significativos en un adolescente. O vuélvase el adulto que quiso cuando usted estuvo en su adolescencia y no lo tuvo. Escuche a la otra persona. Créame, esto funciona. Funciona a la perfección. Así que también hay que tomar autoconciencia. Los adolescentes empiezan a ganar y defender su privacidad. Mire, esto es algo importante. Todos peleamos cuando se meten con nuestra privacidad. Esto es así hasta el punto de rozar egocentrismo, creyendo que el entorno está continuamente mirándolos y pensando en ellos. En este punto, Elkin habla de la audiencia imaginaria, un concepto que hace referencia a ese sentimiento de ser el centro de atención. Muchas veces, pues, hay jóvenes que se extralimitan, pero recordemos que tienen diferentes tipos de personalidades y esto es muy importante. Cada cabeza es un mundo, sí, pero tenemos que aprender a respetar la parte de la invulnerabilidad. Los jóvenes adolescentes suelen sentirse especiales y únicos, despreciando esa parte de vulnerabilidad frente a determinados peligros. En ocasiones sufren porque no son buenos calculando hasta qué punto han estado protegidos, estando resguardados por el entorno de amenazas que ignoran. Por otro lado, llegan a pensar que nadie les comprende o que nadie les entiende, que solo ellos son capaces de experimentar los sentimientos que tienen. Y esto es lo que Elkin denomina fábula personal. Cada uno de nosotros ha pasado por esta etapa y no me van a dejar mentir. Entonces es muy importante conocer cada uno de esas situaciones que van a mejorar o de alguna manera van a detentar la parte en la cual nosotros entramos. La tendencia a discutir. Miren, no hay adulto que no discuta por A o B motivo con un adolescente. Yo a tu edad, capaz le chasqueaba a mi mamá y me volaba la boca por allá, ¿verdad? Yo a tu edad no podía hacer esto. Yo a tu edad, y empieza a aparecer el síndrome del yo. Miren, no podemos compararnos porque ahí radican los problemas. Entonces muchos adolescentes dicen, pero yo no soy vos, yo no soy tú. O sea, yo soy yo. Y entran los conflictos entre cada uno. Entonces es importante hablar de eso. A ver ahora, ¿a qué se les viene a la mente cuando hablo de autoconciencia? ¿Qué se les viene a ustedes? ¿Qué se les ocurre, jóvenes, cuando hablo de autoconciencia? Veamos. ¿Qué es la autoconciencia? Jóvenes. Se me fueron. Guillermo. Ok. ¿Qué se le viene a la mente cuando hablo de autoconciencia? Sería como cuando nosotros tomamos un consentimiento sí de lo que nosotros estamos haciendo o digamos de lo que estamos viendo. Por ejemplo, a la hora de nosotros tomamos digamos,
le podría decir, la parte de consciente de uno, pues, de cómo estamos viendo las cosas o cómo las vamos a hacer. Por ejemplo, cuando usted decía que o un adulto le decía a un joven que a la edad que él tenía, pues, hacía esto, hacía lo otro, ¿verdad? Pero, como dice usted, todos somos diferentes. Y creo que ahí es donde aparece eso de la autoconciencia, o sea, qué es lo que uno está haciendo, cómo lo ve, cómo lo piensa o cómo lo cree. Ok, gracias. ¿Alguien más? Veamos, Vilma. Es como la capacidad, no pienso yo, ¿verdad? Y es como de reflexionar sobre nuestras acciones, hacer conciencia de aquello que hicimos, si está bien o no. Entonces es como evaluarnos nosotros mismos. Ok, gracias. Bueno, como sabemos, la parte... A ver, ¿alguien más me va a opinar? Guillermo, dígame. Yo lo definiría como esa voz o que en nuestras cabezas que nos dice, o al menos que tendemos a reflexionar acerca de las cosas o nuestras acciones. Nada más. Ok, gracias, Guillermo. Nubia, dígame. Bueno, yo pienso que es como la capacidad que se tiene para analizar los actos que nosotros cometemos y las consecuencias que nos traerán. Solamente. Ok, excelente. Miren, como sabemos, la autoconciencia en la adolescencia nos permite, o en pocas palabras, es reconocer nuestras propias emociones y los efectos que tienen sobre nosotros mismos. También implica una autoobservación para ser consciente de los sentimientos apasionados o turbulentos que cada uno pues nosotros puede tener. Pero es importante saber cómo vamos a controlar tanto las emociones como las ideas propias. Muchas veces tenemos pensamientos en voz alta. Eso suele pasar, y yo molesto mucho a los jóvenes con esa parte, que cuando responden a los padres es un pensamiento en voz alta. Porque pensamos, yo le voy a decir tal cosa, y sin querer muchas veces lo expresan. Y entonces es ahí donde el padre o la madre, si sos un malcriado, si sos un soberbio, si sos aquí, si sos allá, y empieza la tendencia a discutir. Ahí tiene que ver la vinculación de uno con el otro. Entonces, vemos cómo se van dando cada una de esas características según uno las va mencionando Elkin. El desarrollo del lenguaje. ¿Quién me lee la presentación, por favor? Yo le leo. ¿Ok? Yo, Veamos quién la va a leer. Desarrollo del lenguaje. El uso del lenguaje en los niños refleja su nivel de desarrollo cognitivo. Los escolares son bastante competentes cuando utilizan el lenguaje, pero la adolescencia trae consigo refinamientos adicionales. El vocabulario continúa aumentando a medida que los materiales de lectura se vuelven más adultos. Para los 16 a 18 años de edad, la persona joven promedio conoce cerca de 80,000 palabras. Con la llegada del pensamiento abstracto, los adolescentes pueden definir y analizar abstracciones tales como amor, justicia, libertad. Gracias. Cuando hablamos de la parte del desarrollo del lenguaje, esto ya es más complejo. Como sabemos, el lenguaje va más allá según lo va mencionando los diferentes actores.
Para Piaget, el lenguaje se construye progresivamente a partir de la inteligencia individual, como toda adquisición cognitiva, y su constitución permite al niño el intercambio interindividual y el comienzo de la vida social del niño. Cuando el niño empieza a hablar, no lo hace de manera fluida. Recordemos que el niño empieza con el balbuceo. Y de repente los adultos ya le vamos poniendo una connotación, porque de repente el niño está emitiendo sonidos, es el balbuceo. Y el niño empieza mamá, mamá. Y nosotros decimos, ya dice mamá. O empieza ba, y nosotros está diciendo papá. Entonces vamos oyendo diferentes situaciones que los adultos queremos escuchar. Que los adultos queremos ir adquiriendo. Entonces vemos que el proceso del desarrollo del aprendizaje va incrementando, se va dando una asimilación, se va dando una acomodación. Cuando hablo de la parte de asimilación, es que se va moldeando la información nueva para que encaje en nuestros esquemas actuales, o sea, en nuestro cerebro, y es un proceso pasivo que requiere modificar y transformar información nueva para que se incorpore la que ya existe. Cuando la información ya se acomoda con la existente, se forma un estado de equilibrio. En cuanto a la acomodación, se le llama así al proceso de modificar esquemas. Esto se da cuando la información discrepa un poco con los esquemas. De acuerdo con Piaget, jóvenes, los procesos de asimilación y acomodación están estrechamente relacionados y explican los cambios del conocimiento a lo largo de la vida. ¿Comentarios o dudas? Ninguna. No, ¿Va quedando todo claro? Philip. Sí. Vaya, pues le voy a creer, joven. Deme un segundo, por favor. Ok, dentro del desarrollo del lenguaje, con la llegada del pensamiento abstracto, los adolescentes pueden definir, analizar las abstracciones tales como amor, justicia y libertad, que es lo que nos mencionó el compañero anteriormente, pero estas se vuelven más conscientes de las palabras como símbolos que pueden tener múltiples significados y de alguna manera se pueden utilizar ironías, juego de palabras o metáforas. Entonces es importante mencionarlas por los diferentes cambios que se van dando en cuanto al procesamiento de la información en la adolescencia. En el material ustedes van a encontrar el cambio estructural y es acá donde los cambios estructurales en la adolescencia pueden incluir aumento de las capacidades de procesamiento de información e incremento en la cantidad de conocimientos almacenados en la memoria a largo plazo, que es lo que les estaba mencionando de la asimilación y la acomodación. Recordemos que también la asimilación y la acomodación van reestructurándose cognitivamente en nuestro aprendizaje a lo largo del desarrollo. Entonces acá estamos hablando de una reestructuración cognitiva y va interactuando mutuamente en un proceso de que va equilibrando y va regulando el nivel más alto que gobierna la relación entre la asimilación y la acomodación. Esto lo hago para que tengan un mayor preámbulo. También es importante mencionar que en el material nos aparece la parte del conocimiento declarativo. Saber que
Consiste de todos los hechos que ha adquirido una persona, como saber que 2 más 2 es igual a 4. Que George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos. El conocimiento procedimental, saber cómo, consiste de todas las habilidades que ha adquirido una persona, cómo adquirir la capacidad de multiplicar y dividir y de conducir un auto. El conocimiento conceptual, saber por qué, es una comprensión de, por ejemplo, el por qué una ecuación algebraica sigue siendo verdadera si se suma o se resta la misma cantidad de ambos lados. Entonces, va apareciendo la información. También, el material nos habla del cambio funcional. Acá se mencionan los procesos para obtener o manejar, retener información, son aspectos funcionales de la cognición. Entre estos se encuentra el aprendizaje, la rememoración y el razonamiento, los cuales mejoran durante la adolescencia. Entre los cambios funcionales más importantes están el incremento continuo en velocidad de procesamiento, un desarrollo adicional, la función ejecutiva, el control inhibitorio de las respuestas impulsivas y el manejo de la memoria de trabajo. Al parecer, estas habilidades se desarrollan en diversas circunstancias. Existe un estudio donde examinaron la velocidad de procesamiento, el control inhibitorio y la memoria de trabajo de 245 personas. Este ejemplo lo van a encontrar ustedes en su material. A ver, ¿quién me ayuda leyendo esta presentación, por favor? Hola, le ayudo. Ok. Desarrollo moral. Por moral podemos entender el conjunto de actividades o disposiciones, normas, principios y valores que determinan el criterio de bondad y de corrección de los hechos y de la conducta de los individuos, siendo un aspecto fundamental las actitudes y los valores. Para Piaget, el desarrollo del juicio moral es el resultado de un proceso basado en 3 pilares: maduración, desarrollo cognitivo e interacción social. Niveles y etapas de Kohlberg. El desarrollo moral en la teoría de Kohlberg tiene cierta semejanza al de Piaget, pero el modelo del primero es más complejo, con base en los procesos de pensamiento mostrados por las respuestas a sus dilemas. Kohlberg, 1929, describió 3 niveles de razonamiento moral, dividido cada uno en 2 etapas. Ok, gracias. Miren, en la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, habla constantemente sobre esta teoría genera constantemente dilemas, dudas. Prácticamente todas las personas se han preguntado en algún momento acerca de lo que está bien y lo que está mal, sobre cuál es el mejor modo en que se deben de ordenar las prioridades para llegar a ser una buena persona. E incluso acerca del sí mismo significa la palabra moral. Sin embargo, muchos se han propuesto estudiar no lo que está bien, el mal, la ética, la moral, sino en el modo en que pensamos esas ideas. ¿Por qué estoy pensando esto? Va a depender mucho de los valores que tengamos como personas. Miren, muchas personas tienen un valor, por decirlo algo, el respeto a los mayores. Muchos, cuando un adulto está hablando, se quedan callados. Pero hay quienes puede estar hablando un adulto y les vale, o sea, están riendo, están haciendo algún tipo de cosas, pero eso es algo personal, algo muy particular. Si en mi casa me dijeron a mí, mira, esto está mal, cuando alguien está hablando y vos estás haciendo ruido, no es bueno, eso está mal, es incorrecto.
si vos agarrás eso sin permiso de nadie, eso es robo. Si vos haces esto, entonces nos empiezan a decir los adultos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Entonces hay un punto dado en que nosotros hemos ido creciendo y avanzando con ese tipo de creencia y en algún momento de nuestra vida lo volvemos un valor. Porque es algo arraigado que traemos, un juicio moral. No debemos de tocar las cosas que no son nuestras. Y si tocamos algo, creemos, nuestra misma conciencia nos está delatando que hemos hecho algo indebido. Y entonces nos sentimos mal, nos sentimos agobiados. Para este filósofo, Loren Wolber, bueno, él creó esta teoría del desarrollo moral, bueno, no es filósofo, es psicólogo, perdón, en 1927, en la segunda mitad del siglo XX. Él estudió en la Universidad de Harvard y se dedicó en gran parte a indagar el modo en que las personas razonan sobre el tipo de problema moral. Es decir, que en vez de preocuparse por estudiar lo apropiado o lo inapropiado de las acciones, tal como lo hubiera hecho el filósofo Sócrates, él estudió las normas y las reglas que podían observarse en el pensamiento humano, en la parte relativa a la moral. Lo que les mencionaba, tocar algo, tomar algo que no es de nosotros era considerado algo inmoral, algo indebido. Las semejanzas entre la teoría de Colbert y de Piaget están en las investigaciones que tuvieron como fruto la teoría del desarrollo moral de Colbert, muy influenciada por las teoría de las 4 fases del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. A ver, ¿quién me las menciona? Las acabamos de estar repasando hace un momento. ¿Cuáles son esas 4 teorías? Perdón, ¿cuáles son esas 4 etapas o fases? A ver, veamos si prestaron atención, jóvenes. La etapa de la niñez, donde están que empieza el niño a conocer la sensomotriz. Ajá. ¿Cuál es la otra? Acá son 4. Acabamos de estar hablando de ellas. La otra, bueno, no me acuerdo el orden, pero la otra es cuando el niño ya empieza a reconocer ya de una forma más explícita, ¿verdad? Determinar los colores, la forma, el tamaño. Sí, pero ¿qué nombres tienen? Imagínense si fuera pregunta de parcial en este momento. A ver, veamos quién le ayuda al compañero. A ver. Que los nombres no me acuerdo. Vaya, pues les voy a ayudar. La primera, como bien lo mencionó, es la etapa sensoromotriz. La segunda, la etapa preoperacional. La tercera, las etapas operaciones concretas. Y la cuarta, que es la etapa de las operaciones formales. No se les olvide. Tienen la idea, pero deben manejar los nombres. Al igual que Piaget, Colbert creía que la evolución de los modos típicos de razonamiento moral hay etapas cualitativamente distintas entre sí y que la curiosidad por aprender es uno de los principales motores del desarrollo mental a lo largo de las distintas fases de la vida. Además, tanto en la teoría de Colbert como en la de Piaget hay una idea básica. El desarrollo del modo de pensar va de unos procesos mentales muy centrados a lo concreto. Y esto, pues, se ve a través de lo observable hasta lo abstracto y lo más general. En el caso de Piaget, esto significaba que en nuestra primera infancia tendemos a pensar solo en aquello que podemos percibir directamente en tiempo real y que poco a poco vamos aprendiendo a razonar sobre elementos abstractos que no podemos experimentar en primera persona. En el caso de Colbert, significa que el grupo de personas a las que podemos llegar a desear el bien se va haciendo cada vez más grande hasta el punto de incluir a quienes no hemos visto ni conocemos. El círculo ético cada vez se va haciendo más extenso e inclusivo, aunque no importa, no es tanto la expansión gradual de ese, sino los cambios cualitativos que se producen en el desarrollo moral de una persona a medida que ésta va evolucionando.
De hecho, la teoría de la moral de Colbert se basa en 6 niveles. Veamos, vamos a avanzar. Están los 3 niveles. El nivel 1, la moral preconvencional. El nivel 2, moral convencional o moral de conformidad del rol convencional. El tercero, el nivel convencional, moral postconvencional o moral de principios morales autónomos. ¿Quién me lo lee? Por favor, los niveles. Yo te ayudo, Lick. ¿Ok? Primer nivel, moral preconvencional. Las personas actúan según sus controles externos, obedecen reglas para evitar castigos u obtener recompensas o actúan por interés rápido. Este nivel es típico de los niños de 4 a 10 años. Segundo nivel, nivel moral convencional o moral de conformidad al rol convencional. Las personas han internalizado las normas de las figuras de autoridad. Se preocupan de ser buenos, de complacer a otros y de mantener el orden social. Es típico que este nivel se alcance luego de 10 años de edad. Muchas personas nunca pasan más allá de él, incluso en la adultez. Tercer nivel, moral postconvencional o moral de principios morales autónomos. Las personas reconocen conflictos entre las normas morales y realizan juicios con base en los principios de derechos, equidad y justicia. En general, la gente no llega a este nivel de razonamiento moral hasta cuando menos la temprana adolescencia o más comúnmente en la adultez joven en todo caso. Gracias. Bueno, como ya la compañera Vilma nos leyó acá, en la primera fase, el desarrollo moral suele darse desde los 9 años. La persona juzga los acontecimientos según el modo en que estos le están afectando a ella. También es importante hablar que en esta etapa se encuentra la orientación o la obediencia y el castigo. En la primera etapa, la persona solo piensa en las consecuencias inmediatas de sus acciones, evitando las experiencias desagradables vinculadas al castigo y busca la satisfacción de las propias necesidades. Un ejemplo, en esta fase se tiende a considerar que las víctimas inocentes de un suceso son culpables por haber sufrido un castigo, mientras que las perjudican a los demás sin ser castigados no obran mal. Se trata de un estilo de razonamiento extremadamente egocéntrico en que el bien y el mal tienen que ver con lo que experimenta cada persona por separado. En la segunda, la orientación del interés propio, en esta etapa se empieza a pensar más allá la persona, pero por el egocentrismo sigue presente. Si en la fase anterior no se puede concebir que existe un dilema moral en sí, porque solo existe un punto de vista, en este empieza a reconocerse la existencia de choques de intereses. En la fase moral convencional, esta fase suele ser la que define el pensamiento de los adolescentes y de muchos adultos. En ella se tiene en cuenta la existencia tanto de una serie de intereses individuales como una serie de convenciones sociales acerca de lo que es bueno y lo que es malo, que ayude a crear un paraguas ético colectivo. Acá hablamos de una orientación hacia el consenso. En esta etapa, las acciones buenas están definidas como estas van a repercutir sobre las relaciones que uno tiene con las demás personas. Es por eso que las personas que se encuentran en la etapa de orientación hacia el consenso tratan de ser aceptadas por el resto y se esfuerzan por hacer que sus acciones encajen muy bien en el conjunto de reglas colectivas que definen lo que es bueno y lo que no. Entonces, las acciones buenas y malas están definidas por los motivos que hay detrás de ellas y el modo en el que se están tomando esas decisiones y cómo van a encajar en una serie de valores morales que muchas veces compartimos. La atención no se fija en el bien o en el mal, sino que pueden sonar ciertas propuestas, sino por los objetivos que hay detrás de ellas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? ¿Cómo lo estoy logrando? También acá entra la parte de la orientación de la autoridad.
En esta etapa de desarrollo moral, lo bueno y lo malo emana una serie de normas que se perciben como algo separado de las personas. Consiste en cumplir las normas y el mal en incumplirlas. No cabe la posibilidad de actuar más allá de estas reglas, y la separación entre lo bueno y lo malo es tan definida como concretas son las normas. En esta etapa, el interés está puesto más bien en aquellas personas que se conocen y que pueden mostrar aprobación o rechazo por lo que uno y otro hace. Aquí el círculo ético es más amplio y engloba a todas las personas sujetas a la ley. En la tercera fase, en la convencional, en esta etapa postconvencional, pues vemos que es un poco, ¿cómo les diría? Acá esta fase tiene una referencia de principios morales, que a pesar de no tener por qué coincidir con las normas establecidas, se apoya tanto en valores colectivos como en libertades individuales, no exclusivamente en el propio interés. Acá hablamos de orientación hacia el control social. La manera de razonamiento moral propia de esta etapa surge de una reflexión acerca de si las leyes y las normas son acertadas o no. Se piensa en el modo en que la sociedad puede afectar la calidad de vida de las personas. Es decir, que si existe una visión muy global de los dilemas morales al irse más allá de las reglas existentes y adoptar una posición teórica distanciada. Entonces, el hecho de plantearse, por ejemplo, que la esclavitud fue legal pero para algunos fue ilegítima, a pesar de eso existe como si fuese algo totalmente normal, entraría dentro de esta etapa del desarrollo moral. No sé si hay dudas o comentarios hasta el momento. No, Ninguna. ¿Estamos bien? Ok, en cuanto a la teoría de Gilling en la etapa del cuidado, pues como sabemos hay etapas, hay características. En la etapa 1 está orientado hacia la supervivencia individual, la etapa 2, la bondad como autosacrificio y la etapa 3, moralidad de la no violencia. Las características, la concentración en la primera etapa, la concentración individual está en lo que es práctico y mejor para uno, la transición gradual del egoísmo a la responsabilidad que incluye pensar acerca de lo que es mejor para los demás. Por ejemplo, una alumna de primer grado insiste en ser ella misma quien elige los juegos cuando está con una amiga. Entonces es aquí donde se da la parte del egocentrismo, porque todo lo centro en mí. En la segunda etapa, la visión inicial es que una mujer debe sacrificar sus propios deseos en favor de lo que otros quieren. Transición gradual de los deseos a la verdad que toma en cuenta sus propias necesidades como las de los demás. Si una mujer hace lo contrario a esto, es una egoísta, según la teoría de Gilling. Ahora, de mayor edad, la misma niña cree que para ser buena amiga debe jugar los juegos que su amiga elija, incluso si a ella no le gusta. Si lo vemos ya de este lado, pues sería una parte equitativa, porque estoy cediendo antes de. En la tercera etapa de la característica se establece una equivalencia moral entre el yo y los otros. Lastimas a alguien, incluyendo a uno mismo, se ve como inmoral, es la forma más elaborada de razonamiento de acuerdo con Gilling. La niña misma se da cuenta de que ambas amigas deben disfrutar su tiempo juntas, buscan actividades agradables tanto para ella como para su amiga. Es aquí donde se da el punto donde convergen los intereses de cada uno. Y al final ambas partes pueden salir favorecidas. Temas educativos vocacionales. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Yo le ayudo. Ok. Temas educativos y vocacionales. Influencia sobre el aprovechamiento escolar. Los estudiantes que disfrutan la escuela tienen mejores resultados y es probable que permanezcan en ella. Sandal y Tur 2000. Cuando en los niveles primarios el nivel socioeconómico y la naturaleza del ambiente es el hogar, influye el aprovechamiento académico en la adolescencia. Existen otros factores, entre los que se influye el género, origen étnico, prácticas de crianza infantil, influencia de pares, calidad de la instrucción escolar y, quizá antes que ninguna otra cosa, la motivación de los alumnos para aprender.
Gracias. Miren, esto en cuanto a la influencia del aprovechamiento escolar es muy importante. Muchos de nuestros niños llegan a las escuelas o aún a la universidad y no saben qué quieren. Y es ahí donde entra el término de paracaidista que utilizan muchos, bueno, que muchas veces utilizamos muchos docentes. Cuando de repente vemos a un alumno en una carrera, de repente está en otra. ¿Y qué pasó? No, el joven todavía no ha definido lo que quiere. Aquí no estoy hablando por aquellos que llegan a la universidad por reubicación, sino que hay estudiantes que realizan actividades pero no están claros qué es lo que quieren. No se sienten a gusto con la carrera en la cual se encuentran. Entonces, es importante saber aprovechar los recursos que se nos están presentando a nivel de educación. Hay quienes quisieran estar estudiando y por A o B motivo no pueden, pero que de alguna manera pues va a afectar su proceso formativo. Entonces es ahí donde entra la importancia, jóvenes, de prepararnos, de saber qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Es muy importante hablar de todos esos aspectos. Factores que influyen en el éxito educativo. Miren, la motivación que cada uno de ustedes pueda tener para avanzar en cuanto a la educación. Puede que yo quiera estudiar y avanzar porque voy a ser la primera en mi familia, que voy a tener una profesión, una licenciatura. Probablemente nadie en mi familia, ni por parte de mamá ni papá, sean profesionales. Entonces yo quiero romper esos paradigmas y decir, bueno, yo voy a estudiar, yo voy a ser un profesional en mi familia. Quiero ser de la generación que salió adelante. Entonces vemos cuál es la importancia que tiene la motivación que cada uno de nosotros pueda tener. Esta motivación me va a llevar a adquirir nuevas metas, nuevos logros que van a permitir que de alguna manera obtengan los niveles más elevados de autoeficiencia. Y entonces poder tomar decisiones, manejar apropiadamente las tareas. Yo no le voy a decir que se le va a facilitar todo. No, cada estudio, cada materia tiene su nivel de complejidad. Cada una lo tiene. Es raro ya aquel alumno que dice que no sintió difícil la asignatura. Pero como bien saben, cada una tiene un nivel. En la parte de la importancia de las necesidades de la educación, vemos las características de las familias relacionadas. El nivel socioeconómico alto es un medio importante de la predicción del éxito académico. En el material ustedes van a encontrar un estudio que menciona de que aquellas personas que tienen familias con mayor recurso económico tienen mayor factibilidad para culminar de alguna manera sus estudios. Yo no les voy a negar que las personas que tienen recursos económicos o tienen para adquirir los materiales, se les facilita un poco la educación en ese aspecto. Pero también aquellas personas que poseen bajos recursos, también de alguna manera se les facilita algunos elementos y eso no los inhibe al poder encontrar el éxito en la parte educativa. Si no, les voy a poner un ejemplo. En mi caso personal, cuando muchas veces decía el catedrático, bueno, hay que comprar un folleto, hay que comprar tal material. Muchas veces yo no tenía para comprar los materiales. ¿Qué me tocaba hacer? Me decía una compañera que ella sí tenía las condiciones, te voy a comprar el folleto, me decía, o te lo voy a sacar copia, pero ayúdame y explícame a hacer la tarea. Entonces, ¿qué hacía yo? Pagaba un costo. Le ayudaba, le explicaba a ella, pero en el proceso yo estaba aprendiendo. Leía el material, lo analizaba, lo comprendía y luego lo replicaba. Y eso me permitía a mí adquirir mayor aprendizaje. Entonces, lo que yo le explicaba a ella en su momento, pero me decía ella, ay, con el que me expliqué es suficiente. Entonces, vemos ahí la importancia y las características que están relacionadas a la información. Entonces, muchas veces incide la parte económica en nuestro proceso formativo. Dígame, Elmer.
Es con respecto a lo que estaba usted diciendo, Lick. A veces hay personas que sí tienen, ¿verdad? Todas las facilidades para poder lo que es sacar, digamos, una carrera universitaria, pero otros no. Pero eso que usted dijo, yo lo he escuchado bastantes veces. No sé si es como un fenómeno que se da, que a veces el que anda bien escaso de recursos, pero que es como quiero decir, que la que pone más interés, pues. A veces nosotros queremos hacer algo, pero no tenemos la facilidad, pero sí la capacidad. Entonces, si ese fenómeno, como le digo, o no sé cómo lo puedo llamar, lo he venido viendo desde hace mucho tiempo, pues lo he escuchado y no sé a qué se debe. ¿Será que el que tiene, o sea, está tal vez por algún, digamos, como a una tradición que va a seguir de la familia, porque todos son, digamos, profesionales, pero no le pone mucha importancia a lo que hace, ¿verdad? Y tal vez los otros que no tienen, pero tienen la capacidad para hacerlo, sí le ponen, digamos, importancia, ¿verdad? Entonces no sé cómo ver esa parte, porque sí lo he escuchado muchas veces, pero no le entiendo, pues, porque siempre se da ese fenómeno. Ok, gracias. Miren, ¿sabe qué es lo que sucede? Muchas veces, muchas de las personas que tienen los recursos para estudiar, en muchas ocasiones se les ha impuesto que estudien una carrera. Por ejemplo, hijos de médicos, los médicos siempre quieren continuar con su legado. Hijos de abogados igual quieren que continúen con su legado. Y entonces es ahí donde entran los conflictos en las personas que tienen un estatus o una responsabilidad y les va afectando. Entonces, ¿qué hacen? Llegan a la universidad desmotivados. Y es ahí donde entra la importancia de la autoeficiencia, la motivación que cada uno pueda tener por, por estar recibiendo este tipo de estimulación. Entonces entran en conflicto mis intereses personales, entran en conflicto muchos aspectos y no logramos ver más allá. O hay personas que como tienen el recurso ven el estudio como un accesorio, por decirlo así, o como algo de moda. Como todos van a la U, yo voy a la U. Pero ¿saben qué sucede? Después se arrepienten porque han desperdiciado tiempo, recursos. Miren, yo estoy clara que el primer año para muchos es para explorar, conocer, vagar de alguna manera. Miren, es bien triste. Les voy a contar una anécdota personal. Y cuando yo lo hago, me digo siempre, wow, qué mal ubicada andaba. El primer año, cuando yo ingresé a la universidad, llegué como todo adolescente queriéndome comer el mundo. Y de repente me hice de un buen grupo. Yo decía a mis amigas, entre comillas, y me decían, Quintero, vamos al cine. Ah, pero tenemos clases. No, hombre, que te valga, vamos para el cine. Y ahí iba la Quinteros, influenciada por los estereotipos de las amigas, ¿verdad? Para encajar en el grupo. Si iba para el cine, ya salía noche del cine, ya me venía para la casa, ya la niña venía de estudiar. ¿Saben qué pasó? Así pasé casi todo el ciclo. Entraba, no entraba a clase, no le daba la importancia necesaria. ¿Saben qué fue lo más crítico para mí? A final de ciclo, todo mi grupito de compañeras, en su mayoría todas pasaron entre 3, 4 asignaturas. Lastimosamente yo solo de 5 solo pasé una asignatura. Miren qué feo sentí en ese momento. Cuando mis compañeras, ¿qué pasó? ¿Pasaste? No la pasé. Híjole, que no esté preparada y que no sé qué. Empezaron las etiquetas, ¿verdad? No, hombre, vos la regaste. Pues aquí empezó la devaluación en cada uno. Que dije el siguiente ciclo, no, a mí eso no me vuelve a pasar. Porque tenía que venir y decir, miren, dejé materia, ¿verdad? Es bien feo.
cada uno, o sea, el hecho de dejar una asignatura tiene un peso significativo sobre cada uno de nosotros y que la sesión no nos afecta. Entonces, a mí me pasó esa vez, el primer ciclo, miren, yo iba aquí, yo me iba a comer un sorbete, yo me iba para... y lo que menos hacía era entrar a clases. Y cuando entraba, porque mis amigas ya me habían dejado y se habían ido a vagar. Pero lo que yo no sabía es que ellas tenían a alguien que les grababa y les pasaba las clases, cosa que no pasaba conmigo. Entonces yo reprobé literalmente casi el primer ciclo. Y fue lamentable para mí porque yo trabajaba y estudiaba. Y en ese momento pues la universidad se pagaba. Y me dolió mucho porque invertí recursos y de alguna manera pues lo desaproveché. Pero que hice el siguiente curso, el siguiente nivel, empecé, bueno, esta materia solo me abre una, ok, voy a escribir esta materia para no atrasarme, para tratar de salvar el año que había perdido. Pero ya en el siguiente ciclo, pues, todo fue diferente, me apliqué un poco más, ya las famosas amigas, pues, como ellas ya habían avanzado, ya no era su amiga. Entonces solo era su conocida, su chera, en el momento que necesitaban algo, porque me miraban como la persona que trabajaba, entonces era la que tenía dinero. Entonces se me pegaban por esos tipos de situaciones. Pero a la final a mí me cayó el 20 y dije, no, tengo que aprovechar los recursos que tengo. Aparte, pues era algo que me estaba costando y de alguna manera pues me estaba descapitalizando. Entonces entra ahí la importancia del factor familiar. Yo en su momento no le dije nada a mi familia. Cuando se lo mencioné a mi hermano mayor, pues vino la chamarreada del siglo. Créanme, mi hermano me regañó porque él estaba estudiando, estaba sacando la licenciatura siempre en la universidad y me dijo, ¿qué pasó? Me dijo, que ¿cuántas materias lleva? Y para mí fue vergonzoso decirle a mi hermano, mire, solo pasé una materia. Entonces mi hermano no fue drástico, pero me dijo, mire, priorice, valore, si va a estudiar o va a andar en modo paracaidista. Me dijo, vaya a aparecer a las clases cuando usted quiera o cuando usted pueda. Me dijo, valore. Y entonces ahí fue donde entraron, en mi caso, las características familiares y que de alguna manera incidieron grandemente en este apartado. Entonces hay que tomar un poquito de conciencia en cuanto a eso. Yo no quito que podamos disfrutar, pero sin olvidar nuestra meta, nuestro objetivo, que es avanzar académicamente. Lastimosamente, pues en mi caso yo lo hice así. Y fue algo que me marcó definitivamente como estudiante, pero de los errores se aprende. Y yo aprendí mucho. Ahora bien, en cuanto al género, en el material nos habla de la independencia de las puntuaciones en prueba. Los adolescentes en Estados Unidos tienen más confianza en sus habilidades académicas que los varones. Sienten un poco más agrado por la escuela, tienen mejores calificaciones y esto es más probable. Miren, en cuanto al género, este es un constante pleito. Permítanme, jóvenes. Perdón, les mencionaba esto con cuanto al género. En el material aparece un poco centrado en cuanto a las señoritas, pero yo creo que es a nivel general. Y no lo digo, no creo, lo considero, es a nivel general. Tanto hombres como mujeres en esos tiempos modernos se están preparando para mejorar. Se están preparando para dar lo mejor de sí. Los estilos de crianza infantil, el étnico, la influencia de los padres, eso tiene una gran influencia, tiene un gran impacto. Miren, muchas veces imitamos a nuestros compañeros o a nuestras compañeras. Queremos ponernos de tú a tú y competimos gradualmente sin querer muchas veces. Otras veces vemos que alguien sobresale en el aula y decimos, esta porque es la nerd, esta porque aquí, esta porque allá. Entonces siempre vamos luchando, competir. Y si esa igual es mi amiga, siempre voy a tratar de estar siempre al nivel de ella para mejorar y encajar. Y entonces es ahí donde la influencia de los iguales o los pares influye positivamente en mi proceso de formación académica. Es algo muy bonito. En cuanto a la escuela, pues ahí tenemos una gran variedad de influencia
y que debemos de aprovechar al máximo. En cuanto al abandono de estudio en educación media superior, miren, es bastante triste porque muchas veces nosotros queremos estudiar, queremos avanzar, pero lastimosamente las condiciones en las que podemos vivir no nos lo permiten. A quienes abandonan los estudios, tanto edad media, educación media, bachillerato, porque embarazan al adolescente. La señorita salió embarazada y ahora debe de asumir su responsabilidad. En cuanto a la educación superior, también suele pasar presión de trabajo, compromisos familiares, salió embarazada, se tuvo que acompañar, se tuvo que ir de la casa, salió de la colonia. O sea, diferentes situaciones inciden para que se dé el abandono de los estudios. Otro elemento que ahora está desfavoreciendo es que las personas tienen que emigrar de un lugar a otro debido a la violencia que se da por pandillas o por amenaza y que le dicen, mire, le dan tantas horas o minutos para que salga de aquí y tienen que dejar todo por lo que han luchado. Entonces vemos que son diferentes elementos que están incidiendo en esta parte. Ahora bien, si no hay dudas o comentarios, voy a pasar a explicar la parte del foro académico. ¿No hay dudas, comentarios? ¿Pasamos al foro? Sí. Pasamos al foro entonces. Ok. Traemos el foro. Traemos la parte del foro donde vamos a retomar el tema 4. Permítanme. Vamos a tomar el tema 4, que es desarrollo cognitivo del adolescente, y la temática 5, desarrollo moral del adolescente, y vamos a dar respuesta a las 4 preguntas que aparecen. ¿En qué diferencia el pensamiento y el uso del lenguaje del adolescente con respecto a los demás niños menores? ¿Sobre qué base realizan los adolescentes sus juicios morales y cómo varía la conducta prosocial? Piaget plantea la existencia de 3 etapas en el desarrollo del juicio moral. Coméntelas. ¿Cómo describe el esquema de Bronfenbrenner los sistemas sociales que influyen en el desarrollo? Si no encuentran esta información, me la hacen saber en cuanto a la pregunta 4 para explicarles dónde está. Cada uno de los estudiantes tendrá que realizar un aporte respondiendo al foro. Después de colocar su aporte, pues deberán replicar 2 veces a sus compañeros de manera respetuosa. Van a tener hasta el 14 de mayo para realizarla. El foro va a terminar a las 11:55 p.m. Así que, jóvenes, yo lo voy a aperturar y ustedes van avanzando. Recuerden tomar en cuenta la parte de la rúbrica. Ya la manejamos como la vez anterior. Presentación, resolución de preguntas, resolución teórica práctica, capacidad de análisis, presentación de la participación, redacción y ortografía. Hay que cuidar mucho eso. Recuerden que al iniciar una oración se empieza con mayúscula. No deben de escribir de corrido, sino que hay que saber utilizar los signos de puntuación, porque es muy importante al momento de estar leyendo. Porque si no, empezamos a leer y no terminamos. Entonces, es muy importante hacer uso adecuado del punto a la coma, punto y seguido, punto y aparte, y así sucesivamente. Veamos, no sé si hay dudas o comentarios en cuanto a esta tarea. Por el momento no. No, cuando ya la estén haciendo me van a preguntar, ya sé. Pensé que me van a preguntar. Bueno, jóvenes, si no hay más dudas ni más comentarios, estaríamos llegando hasta aquí la participación de este día. Recuerden que este martes tenemos nuestra tutoría de repaso. No es este martes, ¿verdad? Es hasta el otro. Pero igual forma, si hay dudas, háganmelas saber en plataforma. Yo con gusto les voy a responder, voy a estar ahí pendiente de lo que ustedes están realizando y vamos a ir avanzando. Entonces, no sé si hay algún comentario, alguna duda extra que quieran realizar, pues la hacemos en este momento y si no, pues estaríamos dando por finalizada
la clase de este día? De mi parte no la hay. No la hay. A ver, ¿quién más? ¿No hay dudas? ¿No hay comentarios? No, Liz. No. Bueno, entonces ya saben, si hay dudas o comentarios durante el proceso, pues me las hacen saber y yo con gusto les voy apoyando para ir despejando estas dudas. Así que, jóvenes, estaríamos culminando hasta aquí la clase de este día. Yo sé que van para otra materia, así que les doy ahí un espacio de unos minutitos para que puedan por lo menos tomar agua, ir al baño o preparar los materiales para la próxima clase. Espero que pasen un bonito fin de semana, jóvenes. Se les aprecia mucho. Bendiciones. Gracias, igual, Isabel. Gracias igual y Ok. Saludos, bendiciones.